Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, ¿quién me podría manifestar? Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Semi, Jimena, Berta, Brian. ¿Me escuchan? ¿Me confirman el audio y si se visualiza mi diapositiva, por favor? ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se ve mi pantalla? Confírmenme, por favor. ¿No se me escucha bien? Wendy, Berta, Semi, Brian, Sheila, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, sí lo escucho. Claro. Ya, Wendy, sal y vuelve a ingresar. Debe ser quizás tu internet que está con algunas deficiencias. Ya, muy bien. A ver, bueno, vamos a iniciar. Recordarles, chicos, que recuerden que la participación de ustedes es fundamental, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen saber al inicio, nada más durante la sesión, ¿sí? Recuerden que la participación de ustedes es registrada. Alumno que participa, alumno que considero que está dentro de la clase. Si tienen algún inconveniente o están en el trabajo, coméntenlo por favor en el chat de esta reunión para yo poder tener conocimiento. Si yo les llamo y no responden, significa de que no están dentro de mi clase, ¿sí? Muy bien, como bien sabemos y saben ustedes, nosotros vamos o estamos desarrollando el tema. Vania, ¿levantaste la mano? Ah, ya, Vania, entiendo, comprendo, Vania, no te preocupes, sí. Como Vania, me comentan si es que están en el trabajo para yo poder considerarles, ¿sí? Muy bien. Entonces les decía que como bien hemos venido trabajando, sabemos que en el área estamos viendo lo que son las corrientes literarias, ¿cierto? Las diferentes corrientes literarias, que si bien es cierto, va a ir una tras otra, pero que se van a complementar, ¿sí? Que se complementan. Y que si bien es cierto, cada corriente literaria tiene sus propias características, ¿sí? Pero estas corrientes literarias van a ir mejorando o modificando cada una de ellas, ¿sí? Con lo que han sido antecedidos. Ya el día de hoy vamos a hablar sobre un movimiento literario denominado romanticismo.
A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por la palabra romanticismo o qué creen, qué características creen que tenga la corriente o el movimiento literario romanticismo? Con sus propias palabras, ¿no? No quiero del internet, quiero que me manifiesten ustedes qué interpretan. Pueden activar su micro, por favor, o si no, también escribir en el chat. De mis buenas tardes, abarco los sectores de la cultura y la vida europea. Ya se relaciona con la vida europea. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Literario, anticlásico. Ya. Cuando alguien les diga ese romanticismo, ¿qué interpretarían ustedes? ¿De qué palabra creen que deriva esa palabra? Romanticismo. A ver, cuando yo les diga romanticismo, por ejemplo, ustedes lo pueden relacionar como algo romántico, ¿cierto? Como algo romántico que viene de la palabra de lo romántico de las parejas o del amor, mejor dicho, ¿cierto? Eso se puede interpretar, ¿sí? Pues cuando yo hablo del romanticismo, recuerden que todo movimiento literario hay que tener su localización cronológica para saber en qué época ha surgido y si coincide o no con algunos aspectos históricos, ¿ya? Recordemos que inicia la Edad Media, la Edad Clásica, proviene luego el Renacimiento en el siglo XVI, la etapa del Barroco el siglo XVII y el Neoclasicismo en el siglo XVIII. Después de ello es lo que surge el Romanticismo en el siglo XIX, ¿sí? A la primera mitad de este siglo, porque la segunda mitad va a estar predominando con el realismo, ¿sí? Ahora, y por último, después del realismo va a venir el modernismo. Ahora, ¿qué podemos decir del romanticismo? Podemos decir, uno, que se origina en Alemania, ¿ya? A finales del siglo XVIII y casi paralelamente, ¿ya? Y durante la primera revolución industrial en Inglaterra, durante la Revolución Francesa del año 1789. ¿Ya? Entonces tiene este contexto histórico donde estos aspectos históricos van a hacer que dentro de la literatura se llegue a plasmar o se llegue a identificar, ¿no? Va a contar con ciertos cambios o modificaciones, ¿sí? Dentro de esta época. A eso se refiere. ¿Ya? Por eso siempre es bueno ubicarlo cronológicamente dentro de la época. ¿Sí? Ahora, va a haber dentro de esta época donde va a surgir el romanticismo una consolidación del capitalismo y la industrialización de esta, ¿sí? De sus aspectos económicos. Ahora, la filosofía idealista de Alemania, que se va a dar
durante esta época va a ser con Fichte, Schele y Schlegel, ¿ya? Dentro de esta época se va a dar esta filosofía idealista y va a predominar esta idea, ¿no? Esta corriente, mejor dicho, dentro de los escritores de esta época. Y va a ir de la mano con la Declaración de la Independencia Americana en el año 1776, que va a hacer que los derechos del hombre sea su centro, ¿no? Y se establezca la república como forma de gobierno al pueblo, ¿no? Ya se modifique esto en base a la explotación que existía. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos históricos que nosotros vamos a tener en cuenta van a ser parte de la literatura romántica de esta época y van a formar parte de este contexto, ¿no? Donde lo van a plasmar en sus aspectos históricos, o mejor dicho, en la temática que van a usar los autores o escritores de esta época. ¿Ya? Entonces, al romanticismo por ello se le conoce como un movimiento artístico-cultural que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a estar en contra de este tipo de pensamiento, de este tipo de práctica, tanto artístico como cultural. Recuerden que todo movimiento literario es bastante cultural también porque forma parte de la época. La mayoría de los escritores plasman dentro de sus historias aspectos culturales que hacen que identifiquemos al movimiento, ¿no? A la literatura. Y recuerden que las características que nosotros vayamos a tener en cuenta no solamente va a surgir dentro de la literatura o van a ser propias de la literatura, no, también van a formar parte de las características culturales, ¿no? Va a presentarse en la pintura, en la música, en la danza, ¿sí? Estas características, pero van a ser ya representadas de acuerdo a su arte, ¿no? Y se van a poner, claro está, todo lo que hablaban en el neoclasicismo. Nace paralelamente también en Alemania y en Inglaterra, que quiere decir que en ambos lugares va a haber con las mismas características escritores que van a manifestar la misma temática, ¿no? Tanto en Alemania como en Inglaterra, pero donde va a predominar mucho más el movimiento va a ser en Alemania. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce el romanticismo? Se le conoce como un movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Por qué creen que está asociado a la libertad? Chicos, ¿por qué creen que al romanticismo lo vamos a asociar con la libertad? ¿Por qué creen que predominaba y qué consideran? Porque es libre para expresarse, ¿no? Ya va por ahí, claro. Si bien es cierto, como vemos que los románticos, o cuando nosotros al romanticismo lo vamos a ver como algo subjetivo, como algo irreal, ¿cierto? Entonces, ellos optaban por esta característica que van a tener los escritores románticos, pero van a manifestar de esta forma subjetiva sus pensamientos, qué es lo que ellos creían o qué posición tenían, pero no eran tomados quizás en serio por muchos porque consideraban de que era algo subjetivo, no era algo real, ¿no? Entonces, ellos usaban como estrategia ello, ¿no? Por eso es que se está asociado a la libertad porque van a poder manifestar su forma de pensar, ¿no? Y no van a ser castigados. Recuerden que por contextos históricos, que la persona que se rebelaba o estaba en contra de alguna, de algún movimiento o de algún tipo de política, eran asesinados, eran expulsados del lugar.
Entonces ellos toman como estrategia ello, ¿no? Entonces por eso es su movimiento cultural va a estar asociado a la libertad, ¿ya? Ahora, ¿qué características? Si yo cojo una obra, debo de ver qué características cuenta para poder identificarlo, ¿sí? Y para poder ubicarlo en un contexto histórico, ¿ya? Entonces, una de sus características es que hay culto a la libertad, ¿ya? Como les decía, ¿no? Esta libertad de expresar, de manifestar su punto de vista, su pensamiento. Va a estar lleno de subjetivismo, ¿sí? Va a estar lleno de subjetivismo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser irreal, ¿no? La mayoría de ellos. Va a ser bastante subjetivo. Y si bien es cierto, va a estar lleno de va a ser bastante subjetivista, va a estar lleno de fantasía y misterio, ¿no? Dentro de la historia. Y una atracción por el pasado medieval, ¿no? Por ese pasado que muchas veces, como les mencionaba, ¿no? Que nosotros vamos a tener una corriente literaria, pero va a venir una tras otra, ¿cierto? En la cual van a ir modificando. Entonces, los románticos van a tener una atracción por ese pasado medieval, por ese pasado clásico, ¿sí? En los que van a tener creencias por dioses griegos también dentro de la época. Y una revaloración de lo nacional propio de cada lugar, ¿no? De Alemania, por ejemplo, sus costumbres, va a haber una revaloración para ellos y una aspiración a un mundo superior, ¿ya? A ese mundo que va a estar lleno de salvación o donde va a ser la gloria divina, ¿no? Es esa aspiración a ese mundo van a tener. Y predominio de los sentimientos más que la razón. Por eso les decía, ¿sí? Van a predominar más lo que la persona o el ser humano sentía más que la razón. ¿Sí? Más que la razón. Entonces, el sentimiento para ellos va a ser así, no sea algo objetivo que se tenía que realizar, va a predominar más ello, más que lo objetivo. ¿Sí? Y el idealismo y la evasión de la realidad, ¿no? Ellos van a tratar de evadir las dificultades de esta sociedad, ¿no? Para poder eh, dar a conocer su forma de vida, su pensamiento, en eso se va a enfocar, ¿ya? Hasta ahí me dejo entender. ¿Hay alguna duda al respecto?
Muy bien, Bert. Entonces, esas son las características que yo voy a poder observar dentro de una obra literaria, ¿sí? Claro está que de una obra literaria que pertenezca a esta corriente. Entonces, lo que va a predominar, si yo más adelante les pregunte respecto a qué es lo que predomina más de la corriente literaria del romanticismo, ustedes dirán lo subjetivo y los sentimientos, ¿sí? Entonces, lo subjetivista o el pensamiento subjetivo más los sentimientos, ¿sí? Eso es lo que va a predominar dentro de esta época. Ahora, como les decía, va a surgir paralelamente tanto en Inglaterra como en Alemania, pero donde va a haber mayor importancia y mayor realce va a ser en Alemania, ya donde va a haber mayores escritores que van a dar a conocer su tipo de pensamiento. Entonces acá que nos dice que Alemania se erigió como la cuna del romanticismo, ¿ya? En lo cual vamos a tener a sus principales teóricos del romanticismo, que son los hermanos Schlegel, Augusto Schlegel y Friedrich von Schlegel, que van a tener este pensamiento idealista, ¿no? Y se le va a conocer a este movimiento como un movimiento del Sturm und Drang. ¿Por qué llamaremos este movimiento al romanticismo? Lo vamos a caracterizar por este nombre porque durante esta época se va a desarrollar una obra teatral llamada Sturm und Drang, en lo cual va a ser la iniciación del romanticismo, ¿no? Va a plasmar uno de estos pensamientos que va a ser formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, cuyo líder filósofo es Herder, ¿no? Quien va a valorar lo folclórico, lo nacional y lo popular, que era la revaloración de lo nacional, ¿no? De su época, mejor dicho, del lugar donde se encontraba, ¿sí? Y el universalismo clásico grecolatino, que va a manifestarse con dioses, ¿no? Van a tener esa revaloración mitológica griega también, lo que van a plasmar dentro de sus escritos. ¿Sí? Ahora, acá tenemos una pequeña descripción de qué es este movimiento, ¿no? Aquí llamamos el movimiento Star on Drang. ¿Qué es lo que yo les contaba, no? Este movimiento Star on Drang es un movimiento que se va a conocer, ¿sí? Que va a surgirse en Alemania a finales del siglo XVIII. El nombre se va a deber a una obra teatral de Friedrich Klinger en el año 1776, que va a significar qué cosa, la oposición contra lo racional y la ilustración, ¿no? Estos poetas van a valorar mucho lo que son los ideales de ensueño, misterio, así como todos los sentimientos ocultos que el ser humano va a tener en el alma dentro de esta época. ¿Sí? Y va a tener una revaloración en excesiva, o mejor dicho, su centro de interés va a ser por lo histórico las tradiciones alemanes de esta época y lo legendario de su cultura. Sus principales representantes van a ser los hermanos, ¿no? Friedrich Schiller y Johann Goethe, que es uno de los escritores mayormente conocidos que van a manifestar este tipo de pensamiento. El primero de ellos es Johann Wolfgang Goethe, que es uno de los máximos representantes del romanticismo con su obra Las penas del joven Werther o Las cuitas del joven Werther, o también llamado Las desventuras del joven Werther, que es una de sus obras llena de imaginación, llena de subjetivista, en la cual nos va a plasmar su pensamiento y su posición en cuanto a la cultura que ellos van a tener. ¿Sí? O los alemanes, ¿no? Aquí la anticipación más genial de un nuevo espíritu de época, ¿no? Que se va a centrar mucho en la facultad de la imaginación, en el alma del ser humano de esta época, ¿no? En la exaltación de estas pasiones amorosas que un joven va a tener por una muchacha. ¿Sí?
el cual va a estar escrita en forma epistolar por un joven autor de 24 años. Él va a empezar a escribir muy joven, ¿sí? Que va a producir una de las mayores conmociones de la historia de la literatura, ¿no? ¿Quién es Johann Wolfgang Goethe? ¿Alguna vez han escuchado, chicos, de este escritor o de su obra? No, Miss. No, Miss. Entiendo. Entonces, a ver, este es uno de los escritores alemanes mayormente conocido como representante de la literatura romántica, que van a ser el 28 de agosto del año 1749. ¿Sí? Que él va a ser un hijo de un funcionario de gobierno, ¿ya? Él por ello va a tener una educación bastante, se podría decir, bastante elevada, que va a ser un conocedor de todos los temas, el cual va a plasmar este conocimiento dentro de sus obras literarias y va a morir en el año de 1832, un 22 de marzo. Como podemos ver aquí, él es considerado novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, y estas ciencias que él conoce lo va a plasmar dentro de su obra, ¿sí? Y va a influenciarse profundamente en el crecimiento del romanticismo literario, ¿no? Va a plasmar esto. Pero como escribe muy joven, a temprana edad, por una desventura de amor que él va a tener por Carlota Buff, que el cual nunca le llegó a manifestar el sentimiento que tenía por ella, ¿no? No, nunca le manifestó que estaba quizás enamorado, que tenía un sentimiento por ella. Sí, pero dentro de sus obras sí plasma todas las cartas que habían sido enviadas a ella, ¿no? Luego tenemos otra de sus obras destacadas, que es Fausto, ¿sí? Que va a pertenecer también a la etapa romántica, pero más clásica, ¿sí? Luego, Johann Wolfgang Goethe va a tener tres etapas. Una etapa del Storm und Drang, el cual pertenece en el romanticismo, con las escritas del joven Werther, y una etapa clasicista con Fausto, ¿no? Y Goethe, el último clásico y el primer romántico, va a ser considerado, ¿sí? Dentro de esta época. Ahora, ¿qué características va a tener cada una de sus obras? Eso es muy fundamental e importante nosotros conocer. A ver, cuando yo me voy a poner a leer una obra literaria de Johann Wolfgang Goethe, voy a ver ciertas características. Va a ser prerromanticismo, ¿sí? Va a ser una iniciación a esta época, ¿sí? No va a ser del todo romántico, va a manifestar mucha erudición de diversos temas artísticos y científicos. ¿Por qué va a predominar ello? Porque, o va a manifestar ello, porque es propio de su educación, ¿no? Él era muy conocedor, entonces va a plasmar estos, mejor dicho, estas ciencias, estos estudios dentro de sus obras literarias. ¿Sí? Va a desarrollar diversos géneros literarios, no solamente se va a centrar en uno. Si bien sabemos, hay escritores que se centran solamente en uno, escriben poemas y poemas se quedan. No, él va a escribir tanto lírica,
todo, tanto lo épico, lo teatro y la narrativa también. ¿Sí? Y ya, como les decía, ¿no? Como él es un escritor bastante joven o empieza a escribir bastante joven de manera romántica, él va a dejar de lado esto a medida que va, se podría decir, creciendo, ¿no? Ya en su etapa de madurez, él va a dejar mucho lo que es esta ideología juvenil, se podría decir, o estas fantasías, conjunto de fantasías que va a tener, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros somos jóvenes, fantaseamos mucho, ¿no? Con las historias de finales felices, con que tenga otro desarrollo, ¿cierto? Que ya una etapa de madurez vemos la realidad y con otros, se podría decir, con otros ojos, ¿no? De lo objetivo ya, ¿no? Entonces God va a alejarse de ella, ya va a dejar de ello y va a tener una etapa clásicas por ella. Sí, se va a inspirar en temas tomados de la tradición griega y germánica. Dentro de sus escritos vamos a ver estas tradiciones de la época clásica, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto a las características? ¿Ninguna? Todo claro, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos una pequeña frase, o mejor dicho, una pequeña parte de su obra de Johann Wolfgang Goethe, de su obra, ¿no? De Las cuitas del joven Werther, una carta, dice, está decidido, Charlotte, Charlotte o Carlota, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desasosegado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Werther Gott. Esta era una de las pequeñas cartas que él envía a Carlota, ¿no? Manifestándole el amor que sentía por ella. ¿Sí? Entonces, esta obra sumamente importante pertenece al género narrativo de especie novela. Su estructura va a ser epistolar, el cual va a estar dividido en tres partes. ¿Sí? Su primer libro contiene 39 cartas y su segundo libro 47 cartas. ¿Sí? El editor al lector sus últimos días de protagonista y sus últimas cartas, ¿no? Su narración va a predominar lo que es en primera persona y su estilo va a ser bastante poético y delicado por su misma estructura, ¿no? Porque más se asemeja a textos poéticos, ¿ya? Ahora, ¿qué características puntuales tiene? Uno, predomina el estado anímico del protagonista, porque prácticamente esta obra va a ser autobiográfica. Entonces, lo que va a predominar va a ser el sentimiento de este personaje mismo, ¿no? Cómo es que se sentía y cómo se caracterizaba, ¿no? Qué es lo que sentía en realidad y lo va a plasmar tal y como sucedía. Va a haber una abundancia de reflexiones en cuanto a las actitudes y acciones que vayan a tener. El uso de contrastes, ¿sí? El uso de contrastes hace referencia al hecho de utilizar comparaciones, ¿no? Luego tiene el entrelazamiento de historias, se van a entrelazar una historia tras otra, va a ser consecutiva, una intertextualidad es por ello, y su simbolismo y su fetichismo, ¿no? ¿A qué llamamos fetichismo? ¿Alguien conoce esta palabra? ¿Alguna vez lo ha escuchado?
Jimena. Entiendo, Jimena, pero quizás puedes salir y volver a ingresar, quizás se mejore ahí o ubicarte en un espacio donde te pueda llegar mejor la cobertura para que no tengas esos inconvenientes. ¿Sí? Entonces, me parece que nadie ha escuchado, ¿no? Cuando nosotros hablamos del simbolismo y el fetichismo, hacemos referencia a aquellas figuras que van a representar algo sobrenatural, ¿ya? En los cuales van a ser propios de, por ejemplo, la cultura grecolatina, ¿ya? Que van a tener, se podría decir, admiración o van a representar sus dioses para diferentes contextos, ¿sí? Que son sobrenaturales, ¿no? Pero ya este fetichismo es una exageración, ¿no? Ante ello. No es de que yo tenga una admiración, bueno, se me calma, pero hay personas que ya se desarrollan de una manera más exagerada, ¿no? Uno de los temas principales que va a predominar es la fatalidad de un amor imposible, de un amor que no se puede concluir, ¿sí? Ya los temas secundarios van a ser el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, la libertad, el convencionalismo social, es la angustia que va a tener por una respuesta de este amor imposible, la desesperanza y finalmente la muerte, ¿sí? Dentro de sus personajes principales vamos a tener a Werther, a Carlota y secundarios Alberto, Juan, la señorita B y el joven criado, que es uno de los que va a predominar, ¿no? Dentro de esta historia. Entonces, respecto al contexto histórico de esta obra, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado quizás claro? Chicos, ¿ninguna? Bueno, ninguna. Entonces, les voy a contar un pequeño resumen, ¿no? Respecto a esta historia. En sí, Las cuitas del joven Werther va a narrar, como les decía, el conjunto de cartas que Werther va a enviarle a su amigo Guillermo, ¿sí? Que está enamorado de Carlota, ¿sí? Ahora, es una de las cartas que es enviado por Werther, su amigo Guillermo, le va a contar su llegada a Walslem, ¿no? Con la finalidad de encontrar paz a su espíritu, en lo cual se va a entretener en la lectura y admirando lo bonito que era el lugar, ¿no? Luego, al ser invitado a una reunión, va a conocer a esta dama, ¿no? A Carlota, el cual él se va a llegar a enamorar perdidamente de ella, en el cual se da cuenta de que Carlota en sí ya estaba comprometida con otro, ¿no? Que se llamaba Alberto, quien él está retornando ya de sus viajes de negocios, el cual Werther va a tratar de olvidarse de ella, pero va a aceptar un puesto diplomático, ¿no? Y se va a alejar de ahí, tratándola de olvidar, ¿no? A Carlota. Pero ya al no poder olvidarle, él va a retomar y aprovechando un viaje de Alberto, le va a confesar su amor a Carlota, en lo cual ella tampoco se inmuta y también le corresponde, ¿no? El cual va a dudar de sus sentimientos y decide no volverlo a ver más. Y él, al no soportar esta agonía de vivir sin su mujer amada, va a decidir ponerle fin a sus días con un balazo en la cabeza. Sí, de esta forma termina la historia de Carlos. Es bastante triste, bastante subjetivista, se podría decir, ¿no? Este desarrollo de esta historia en la cual va a plasmar sus diferentes tipos de pensamiento, en lo cual va a predominar esta, se podría decir, inmadurez juvenil, ¿no? Del ser humano.
Entonces, aquí les voy a presentar un pequeño video respecto a esta historia, ¿sí? Para que lo puedan observar. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walger, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz, rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día se invita a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuida a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Alger, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Wilden a visitarlo. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Oceania y un arranque de pasión. Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino con el mismo traje con el que conoció al otro. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestar 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al retirarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vedder nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, aflicciones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante, y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya era adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña parte de una de las cartas, ¿no? Donde dice, hay ocasiones en que no comprendo cómo puede amar a otro hombre, cómo se atreve a amar a otro hombre, cuando yo la amo con un amor tan perfecto, tan profundo, tan inmenso, cuando no conozco más que a ella, ni veo más que a ella, ni pienso más que a ella. Y son partes de los escritos bastante, bastante, se podría decir, sentimentales, ¿no? Y acá una de sus
pequeños resúmenes de su obra Fausto también, ¿no? Que es una etapa clásica. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan y Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, este moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacer hijo. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerlo. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y esta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles los lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles con engaños trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que Ícaro. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habiten. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo llevan. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Se simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Fausto es el héroe negativo. La parte final es esperanzadora, pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado, este todavía
vale la pena. En los diálogos, Fausto no se sorprende al ver al diablo e incluso le increpa sus ofertas. Mefistófeles cree que es fácil hacer feliz al hombre con tan solo cumplir sus deseos. ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Qué sabes tú de las ansias y afanes del hombre? Preguntó un Fausto complejo y moderno a un Mefistófeles medieval. En la segunda parte, cargada de ficción con viajes incluso al pasado, Fausto deja de ser el romántico del Sturm und Drang y pasa a ser un Fausto más sereno. El texto es una obra difícil por toda su complejidad que genera varias interpretaciones. El Fausto de la segunda parte llega a ser feliz, haciendo feliz a otros mediante la construcción de una sociedad ideal. Cabe preguntarnos 2 siglos después, con sucesos como las guerras mundiales o un planeta herido, si al igual que Fausto, el hombre contemporáneo aún vale la pena. Muy bien, entonces, como ustedes han podido ver en estas dos obras, está bastante llena de sentimentalismo, de lo clásico y lo romántico, dignos de la época, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, parece que ninguna. Espero que me hayan podido comprender.